El petróleo puede superar los $100 mañana. No es una proyección, es lo que los mercados están calculando ahora mismo. Irán acaba de advertir que el paso por el estrecho de Hormuz ya no está garantizado. Y Trump tomó las decisiones que llevaron hasta aquí. ¿Puede Trump controlar lo que acaba de desatar? ¿O la crisis ya se le escapó de las manos? Porque si Hormuz se bloquea, la gasolina sube, la inflación regresa, y la promesa económica de Trump empieza a tambalearse. Y ahí cambia todo. El estrecho de Hormuz no es un nombre en los noticieros. Es el punto donde el sistema energético global se vuelve físicamente vulnerable. Por esos 40 kilómetros de agua entre Irán y la península arábiga, transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo que consume el mundo. No una parte marginal del suministro, no una ruta alternativa, la ruta principal. El flujo que abastece a Europa, que alimenta las economías de Asia, que mueve cadenas de producción que van desde automóviles hasta semiconductores. Y una parte significativa del gas natural licuado, que calienta hogares en docenas de países, también pasa por ahí. Cuando Irán dice que ese paso ya no está permitido para embarcaciones comerciales, no está lanzando una amenaza vacía. Está tocando el punto exacto donde la economía global es más frágil. Y Trump lo sabe. Lo que todavía no está claro es si lo calculó bien antes de llegar hasta aquí. Esto empezó con decisiones. Decisiones sobre operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes. El detalle de esas operaciones está en el dominio público. Lo que importa ahora no es el pasado inmediato, es lo que viene. Porque Irán no respondió con un ataque militar directo. Respondió con algo más sofisticado. Respondió apuntando al punto donde el costo de la confrontación se vuelve concreto, inmediato y doméstico para el americano promedio. Eso es lo que hace que este momento sea diferente. No es un conflicto que ocurre en una pantalla de televisión a miles de kilómetros. Es un conflicto que tiene una línea directa hacia el precio de la gasolina, hacia la factura de electricidad, hacia el costo de los alimentos que se mueven en camiones. Y esa línea conecta directamente con la promesa central de Trump: bajar el costo de vida, restaurar la prosperidad económica, hacer que los números funcionen para las familias americanas. Si esa promesa se deteriora, el edificio político que construyó comienza a mostrar grietas. Ahora bien, el gobierno iraní no cerró el estrecho, todavía no. Emitió advertencias, sugirió que el paso no está garantizado. Bajo el derecho internacional, Irán no puede simplemente decretar el cierre de un estrecho de uso global sin desencadenar consecuencias legales y militares inmediatas. Pero eso no es lo que importa en los mercados de energía. Lo que importa es la percepción del riesgo. Y la percepción del riesgo ya cambió. Los analistas hablan de $100 por barril en un escenario de bloqueo sostenido. Algunos proyectan cifras más altas. Y eso no es solo un número en una pantalla financiera. Es gasolina más cara, electricidad más cara, inflación que se instala exactamente donde Trump prometió que no volvería. Y aquí empieza el verdadero problema. Trump llegó a su segundo mandato con un mandato económico claro. Los votantes que lo respaldaron en 2024 no votaron principalmente por geopolítica. Votaron por el costo de vida. Votaron porque sentían que los últimos años los habían aplastado económicamente y creían que él podía revertir eso. Esa no es una interpretación ideológica. Es lo que ellos mismos dijeron en encuesta tras encuesta. La economía doméstica era la prioridad número 1. La confrontación con Irán era algo lejano. Ahora lo lejano tiene consecuencias en lo cotidiano. Y eso crea una tensión política que sus asesores más cercanos están procesando con urgencia real en este momento. La trampa estratégica en la que Trump se encuentra ahora tiene dos salidas. Ninguna es cómoda. La primera es escalar militarmente para forzar a Irán a retroceder. Eso lo posiciona como decisivo, como el presidente que no retrocede. Pero escalar en el estrecho de Hormuz con la Marina estadounidense, en una zona donde conviven petroleros comerciales, fragatas iraníes y embarcaciones de la Guardia Revolucionaria, tiene un riesgo de incidente accidental que ningún planificador militar descarta como improbable. Y si ese incidente ocurre, el precio del petróleo no espera a que los comunicados de prensa estén redactados. La segunda salida es desescalar, encontrar un canal diplomático, enviar señales de que hay espacio para una resolución sin mayor confrontación.
Eso puede funcionar, pero cuesta algo diferente. Cuesta la narrativa de fuerza que Trump ha construido como su identidad política más profunda. Aparece como el presidente que confrontó a Irán y luego buscó la salida. Ninguna de esas dos lecturas es fatal por sí sola, pero en el contexto de lo que prometió, de cómo llegó, de lo que sus votantes esperan, la segunda tiene un costo reputacional que sus adversarios, tanto dentro del partido como fuera de él, van a explotar. Y aquí está la dimensión que pocas veces se analiza con suficiente claridad. Irán no está improvisando. Esta respuesta no es un arrebato emocional. Es una estrategia diseñada con precisión para colocar a Trump exactamente donde está ahora. En un dilema donde cada decisión tiene un costo y donde el tiempo juega en contra. El cálculo iraní es este. Si Estados Unidos e Israel atacan instalaciones iraníes sin consecuencias, la señal de debilidad invita a más ataques. Pero si Irán responde militarmente de forma directa, enfrenta una escalada que no puede sostener. La palanca del estrecho de Hormuz crea una tercera opción: generar dolor económico real sin disparar un solo misil adicional. Y al mismo tiempo, crear fricciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos y asiáticos que dependen del flujo energético por esa ruta. Porque el bloqueo no afectaría a todos por igual. Estados Unidos tiene producción doméstica, reservas estratégicas, mercados alternativos en el hemisferio occidental. Europa y Asia son mucho más vulnerables. Y cuando Alemania, Japón o Corea del Sur empiezan a sentir presión energética aguda, sus gobiernos presionan a Washington para encontrar una salida diplomática. Eso no es hipotético, es la lógica estructural del conflicto. Y esa presión crea una cuña. Exactamente en el momento en que Trump necesita una coalición sólida detrás de la postura americana. ¿Puede Trump mantener a sus aliados alineados cuando el costo de esa alineación es una crisis energética en sus propios países? Lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz tiene un precedente histórico que vale la pena examinar, no para hacer paralelismos fáciles, sino para entender la escala de lo que está en juego. En 1973, el embargo petrolero de la OPEP generó colas kilométricas en gasolineras americanas, racionamiento de combustible y una recesión que marcó la política estadounidense durante años. Ese embargo afectó un volumen de energía significativamente menor al que hoy transita por el estrecho de Hormuz. El mundo actual es incomparablemente más interconectado, más dependiente del flujo continuo de energía para sostener cadenas de suministro que van desde medicamentos hasta componentes electrónicos. Un bloqueo sostenido no sería solo una crisis energética localizada. Sería una perturbación sistémica, con consecuencias que se propagarían mucho más allá del precio de la gasolina. Y Trump llegaría a ese escenario como el presidente que tomó las decisiones que lo precipitaron. Eso no lo convierte automáticamente en el responsable político de todo lo que siga. Tiene margen narrativo. Tiene la capacidad de atribuir la crisis a Irán, al régimen de los ayatolás, a un enemigo externo que amenaza la estabilidad global. Esa narrativa tiene coherencia, tiene sustento en los hechos, y buena parte de su base la va a aceptar. Pero hay un límite a lo que la narrativa puede absorber cuando los números concretos empiezan a moverse. Cuando el precio de la gasolina cruza ciertos umbrales de manera sostenida, la atribución de culpa externa pierde fuerza gradualmente. La gente que llena su tanque cada semana y nota que le cuesta $15 más que hace 3 meses, empieza a hacer una pregunta diferente. No una pregunta ideológica, una pregunta práctica. ¿Cuándo termina esto? Y esa pregunta, si no tiene respuesta satisfactoria en un plazo razonable, empieza a transformarse en otra, una más difícil. ¿Valió la pena? Esa segunda pregunta es la que Trump necesita impedir que se instale, porque puede sobrevivir a la crítica de las élites mediáticas, puede sobrevivir a la oposición institucional, a las investigaciones, a la presión del establishment político. Ha demostrado esa resistencia repetidamente. Lo que es más difícil de absorber es la erosión silenciosa de la confianza en su base directa, cuando los números del costo de vida se mueven en la dirección equivocada durante suficiente tiempo. Y ahí cambia todo. El tiempo es la variable más crítica en este escenario. No el tiempo de la crisis en abstracto, el tiempo concreto de cuántas semanas puede el estrecho de Hormuz estar bajo amenaza creíble
antes de que el impacto económico se consolide en la percepción pública. Los mercados no esperan el cierre formal. Empezaron a moverse con la advertencia. Las primas de seguro marítimo para navíos que transitan por la zona ya están ajustándose. Las compañías de transporte ya están modelando rutas alternativas. Los importadores de petróleo en Asia ya están diversificando compras como medida de precaución. Todo eso ocurre, aunque el estrecho técnicamente permanezca abierto. Es la estrategia más sofisticada que Irán puede desplegar, hacer que el efecto del cierre ocurra sin el cierre formal, sin el acto que desencadenaría una respuesta militar americana automática, generando el costo económico mientras se mantiene en un territorio de ambigüedad que complica la respuesta. Para Trump, eso significa que no puede señalar un evento claro y decir, aquí está el momento en que Irán cruzó la línea. El cruce de la línea es gradual, es una acumulación de señales, de advertencias, de primas de seguro que suben, de barcos que toman rutas más largas. Y gestionar una amenaza difusa es mucho más difícil políticamente que gestionar un ataque directo. Con un ataque directo, la respuesta es clara. Hay un consenso doméstico en torno a la necesidad de responder. Hay unidad, al menos temporalmente. Con una amenaza difusa y sostenida, las fracturas empiezan a aparecer. Los moderados preguntan si la diplomacia tiene posibilidades. Los aislacionistas del propio partido empiezan a calcular el costo. Y los adversarios políticos tienen espacio para plantear alternativas sin parecer que están cediendo ante un agresor. Ese espacio es el que Trump necesita no dejarles tomar. Y aquí está la dimensión del conflicto, que quizás defina más claramente lo que está en juego para él. Trump construyó su segunda presidencia sobre una narrativa de competencia ejecutiva, no solo de carácter político, de capacidad, de que él, específicamente, podía manejar lo que otros no podían, negociar lo que otros no negociaban, disuadir lo que otros permitían. Esa narrativa de competencia ejecutiva es su activo político más profundo, más allá de la base ideológica, más allá de las políticas específicas. Una crisis como el Estrecho de Hormuz que se prolonga, que no se resuelve con velocidad, que genera costos económicos domésticos sostenidos, es exactamente el tipo de escenario que puede erosionar esa narrativa de competencia. No de golpe, no con un evento único, sino gradualmente, a través de preguntas que se acumulan. ¿Por qué no se previó esto? ¿Por qué la respuesta tardó tanto? ¿Había una estrategia de contención o solo de escalada? ¿Quién en el gabinete calculó el efecto sobre el precio del petróleo? Esas preguntas no las van a lanzar sus adversarios más obvios primero. Las van a empezar a formular las voces dentro de su propio espacio político, que ya están mirando el horizonte de 2028 o posicionándose para mayor influencia dentro del partido. No necesitan atacarlo directamente. Solo necesitan plantar la semilla de que algo no fue calculado bien, que el costo era evitable, que había otra manera. Y ahí está la fragilidad real del momento. Porque Trump ha demostrado que puede sobrevivir ataques frontales. No ha sido tan probado frente a erosiones lentas desde dentro de su propio ecosistema político. Hay algo que añade presión adicional sobre toda esta ecuación y que raramente aparece en el análisis político convencional. La relación entre Trump y el Congreso en un momento de crisis externa. Trump no necesita autorización del Congreso para la mayoría de las acciones militares de corto plazo en el estrecho. La War Powers Resolution tiene sus propios mecanismos y tiempos. Pero si la confrontación se prolonga, si hay incidentes navales, si el costo económico se hace sentir, el Congreso empieza a convertirse en un espacio de fricción política que Trump no puede ignorar. No porque el Congreso pueda bloquearlo operativamente en el corto plazo, sino porque los congresistas republicanos de distritos donde el costo de vida es el tema número uno, empiezan a tener una tensión política propia. Necesitan mostrarle a sus electores que están respondiendo a la presión económica. Y si la Casa Blanca no ofrece respuestas satisfactorias con suficiente velocidad, esa tensión puede emerger en formas que complican la narrativa de unidad que Trump necesita proyectar. Eso no significa rebelión abierta, significa preguntas incómodas en comités, declaraciones públicas que introducen matices, presión para vías diplomáticas que Trump puede sentir como interferencia en su espacio de decisión.
Y el Congreso, cuando se convierte en espacio de fricción, tiene una mecánica propia que no respeta los tiempos comunicacionales de la Casa Blanca. En el segundo mandato de Trump, la disciplina republicana ha sido notable, pero tiene límites. Y esos límites empiezan a aparecer cuando los representantes en distritos vulnerables sienten que la postura de la Casa Blanca les está creando problemas electorales que no pueden resolver con la narrativa oficial. Ese es el momento en que la coalición empieza a crujir en los bordes, no en el centro, no en el núcleo duro que seguiría a Trump en cualquier escenario, sino en los márgenes que determinan si las elecciones de medio término se ganan o se pierden, que determinan si el partido retiene las mayorías necesarias para continuar con la agenda legislativa, que determinan si la segunda mitad de este segundo mandato tiene el impulso suficiente para consolidar lo que se ha construido en la primera. Y los márgenes se mueven con el precio de la gasolina. Eso es lo que hace que el estrecho de Hormuz sea mucho más que una crisis geopolítica en una zona lejana. Es una presión directa sobre el mecanismo político que sostiene la efectividad de Trump como gobernante en su segundo mandato. Volvamos a la dimensión militar un momento, porque hay algo en ella que todavía no hemos nombrado explícitamente y que puede resultar ser el más impredecible de todos los elementos en juego. El estrecho de Hormuz es una de las zonas con mayor densidad de tráfico naval del mundo. En un espacio geográfico reducido, coexisten petroleros comerciales masivos, fragatas de guerra iraníes, embarcaciones rápidas de la Guardia Revolucionaria, buques de la Marina estadounidense y navíos de múltiples países. Con tensión elevada, con órdenes que pueden ser ambiguas o malinterpretadas, con tecnologías que no siempre son perfectas bajo presión, la probabilidad de un incidente no intencional es significativamente mayor que en condiciones normales. La historia tiene un precedente directo. En 1988, el USS Vincennes derribó accidentalmente un avión comercial iraní, matando a 290 personas. El incidente ocurrió en el contexto de una confrontación naval en el Golfo. El resultado fue una escalada de tensión que complicó las relaciones durante años, y que ningún planificador americano había anticipado en esa forma específica. En el contexto actual, con las emociones más altas y los márgenes de error más estrechos, ese tipo de accidente no es un escenario de probabilidad baja. Es un riesgo que los planificadores militares toman con total seriedad. Para Trump, un incidente de ese tipo sería el escenario de peor manejo político posible, porque lo colocaría frente a una decisión donde no hay ninguna opción cómoda. Responder militarmente amplifica la crisis y el impacto económico. No responder aparece como debilidad frente a un régimen que ya está en posición de fuerza narrativa. Y en ambos casos, el precio del petróleo reacciona antes de que cualquier decisión se tome. ¿Está Trump preparado para gestionar un escenario de escalada accidental sin que nada en la secuencia actual lo haya desencadenado de forma deliberada? Esa pregunta no tiene respuesta pública, pero define buena parte del riesgo real del momento. Y hay una última dimensión de este conflicto que cierra el cuadro completo de lo que Trump está enfrentando. Una dimensión que en cierto sentido es la más importante de todas, porque opera en el horizonte político más largo. La credibilidad de la promesa económica. No la credibilidad de las amenazas militares, no la credibilidad de la postura de fuerza frente a actores hostiles, sino la credibilidad de la promesa específica, concreta y verificable con la que Trump ganó, que bajo su liderazgo el costo de vida de los americanos bajaría, que la inflación se controlaría, que los números de las familias funcionarían mejor que en los años anteriores. Esa promesa no es abstracta, tiene métricas, tiene números que la gente ve cada semana, el precio de la gasolina, la factura de la luz, el costo de los comestibles. Y esos números no se negocian en sala de prensa, no se controlan con declaraciones, se mueven por las dinámicas de los mercados globales de energía, que en este momento están directamente influenciados por lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. Si el precio del petróleo se mantiene elevado durante suficientes semanas, si la prima de riesgo geopolítico no desaparece, si el impacto económico empieza a sentirse de manera sostenida en el consumidor americano, Trump enfrentará algo que su comunicación política no puede resolver de manera directa: la distancia entre lo que prometió y lo que la gente está experimentando. Esa distancia, cuando se hace demasiado grande,
Es lo que históricamente genera el tipo de desgaste que no se recupera solo con victorias narrativas. No porque los votantes abandonen su simpatía política, sino porque empiezan a dudar de la capacidad, a distinguir entre el líder que quieren y el resultado que están viendo. Trump ha atravesado situaciones políticas que parecían irrecuperables y las superó. Tiene una resiliencia política documentada que ningún análisis serio puede ignorar. Pero la presión económica sostenida funciona en una lógica diferente a la presión mediática o institucional. Es más silenciosa, más acumulativa, menos susceptible de ser reenmarcada con una declaración potente o un ciclo de noticias favorable. La clave de los próximos días y semanas no es solo qué pasa en el estrecho, es qué pasa en los precios y qué pasa en la percepción de control que los americanos tienen sobre el hombre que prometió que esta vez sería diferente. Irán activó la palanca exacta que sabía que crearía el mayor costo político doméstico para Trump. No eligió un ataque militar que hubiera generado unidad americana alrededor del presidente. Eligió presión económica sostenida sobre el punto donde su promesa política es más vulnerable. Eso no es un accidente, es estrategia, y funciona. La pregunta que define todo lo que sigue es esta. Si el precio de la gasolina se mantiene alto durante los próximos 3 meses, ¿seguirán los votantes que lo llevaron de vuelta al poder creyendo que el costo de esta confrontación valió la pena?